Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses, y estamos en nuestro tercer mensaje de esta nueva serie. Recuerdan, estamos mirando en este pasaje, Pablo quiere marcar varias cosas, pero lo principal es que todo lo que necesita el hombre para vivir, para la ciencia, para la salvación, para el perdón de pecados, todo lo que necesita el hombre se encuentra en Cristo. Estamos completos en Cristo. Si recuerdan, una de las cosas que está sucediendo en este tiempo, y es la razón por la cual Pablo escribe Colosenses, es que estaban enseñando que necesitaban un conocimiento especial, un conocimiento más allá de Cristo. Decían, Cristo es bueno y Cristo es importante y es necesario para conocer a Dios, pero no es lo único, no es suficiente, sino que necesitas, en un momento, adoraban ángeles para tener a Cristo y para llegar a Dios. Entonces los ángeles y Cristo ayudaban al hombre a tener acceso a Dios y estaban enseñando esas cosas. Y Pablo dice, no necesitas eso. Los ángeles fueron creados para adorar a Dios y hacen la obra de Dios, pero no te acercan a Dios. El único que lo puede hacer es Cristo. El único que puede darte perdón de pecados es Cristo. El que creó el mundo es Cristo. No hay necesidad de ninguna otra cosa. Y Pablo dice, estamos completos en Cristo. La semana pasada miramos el versículo 3 al versículo 8 y Pablo hablaba del Evangelio que vino a nosotros con poder. ¿Qué fue el Evangelio? Que ellos escucharon que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y los hermanos en Colosas habían creído eso para ser salvos. Y una vez que habían creído, estaban ahora siendo confundidos con con mentiras, diciendo que eran verdades, pero estaban siendo confundidos con esas cosas. Y Pablo les dice, no, ustedes creyeron en el Evangelio de verdad, sigan creyendo eso. Y ahí miramos el Evangelio que venía a ellos con poder y cómo había cambiado su vida. Hoy vamos a mirar la primera parte, porque vamos a mirar dos partes de una oración especial que hace Pablo hacia ellos. Pablo le dice, estamos contentos de haber escuchado lo que está pasando en sus vidas, pero ahora, y él dice en el versículo 9, por esta razón, y él va a hablar de una oración que hace Pablo específicamente hacia ellos. Pablo ora por los colosenses. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 14, aunque hoy vamos a mirar solamente hasta el versículo 11, pero es toda una misma oración. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice así, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahora Pablo empieza aquí, les dice, doy gracias por el Evangelio que salvó sus vidas, que ha hecho unos cambios tremendos en su vida. Es más, Epafras, si recuerdan, viajó 1800 kilómetros hasta Roma para comunicarles lo que Dios estaba haciendo en los hermanos. Y una de las cosas que les comunica a Pablo es, ellos han escuchado el Evangelio, ellos están bien, ellos están creciendo. En el medio de ese crecimiento hay un problema que está surgiendo, que es lo que nosotros hoy llamamos prenocticismo, que era el conocimiento de algo superior, que era una falsa doctrina que estaban enseñando cerca de la iglesia y estaba infectando a algunas de las personas de la iglesia. Pero Pablo dice, escuché del Evangelio que ha hecho poder en ustedes, ha sido eficaz en sus vidas, han escuchado y creído en el Evangelio, y doy gracias a Dios por eso. Y desde que escuché, versículo 9 dice, por esta razón, desde que escuché lo que había pasado, ¿qué dice? También nosotros, desde el día que lo supimos, que escucharon el Evangelio, dice, no hemos cesado de orar por vosotros.
Ahora, antes de meternos en esto, es interesante algo que ocurre aquí. Es que normalmente vos y yo, cuando vamos a orar por alguien, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, ¿hay alguna necesidad? ¿No es cierto? Nos preguntamos a diario si tenés una necesidad. Cuando hablamos de una necesidad, ¿qué lo miramos? Y a veces podemos usar otra palabra y decimos, ¿qué problema estás enfrentando? ¿Qué tribulación en tu vida estás enfrentando? Y cuando nos preguntan eso decimos, tengo una lista de cosas, ¿no es cierto? Pero hay veces en nuestra vida, y damos gracias a Dios, hay veces que no tenemos problemas por los cuales orar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Normalmente, cuando vos no tenés una circunstancia para orar o una tribulación, ¿qué sucede? No oramos por vos, ¿no es cierto? Decimos, bueno, gracias a Dios que estás mejor y te ignoramos. Decimos, qué bueno, cuando tengas un problema vení a avisarme, ¿no es cierto? Si saben, las reuniones de oración, ¿de qué se tratan las reuniones de oraciones? Muchas iglesias tienen eso en el medio de la semana y vienen y dicen algún pedido de oración y fulano dice, bueno, estén orando por menganita que tiene una enfermedad y está pasando por un momento muy difícil, ¿no es cierto? Y anotamos y oramos. Y no está mal eso, ¿eh? No está mal, pero es lo que hacemos. Y decís, bueno, ¿y qué más? ¿Alguien más? Sí, estén orando por fulana porque su esposo la dejó. A veces te cuentan demasiada información de por qué la dejó, pero vamos a orar por ella porque su esposo la dejó. Sí, es una necesidad muy importante, vamos a orar por ella. Y oren por fulanito que tuvo un problema en su trabajo y ahora tiene que buscar otro trabajo, oren que Dios provea. Y si mirás y pensás en la reunión de oración, todos los pedidos normalmente son sobre problemas y tribulaciones que tenemos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con el que no tiene un problema? Lo ignoramos. Estamos contentos, qué bueno, no tienen problema. Es más, yo creo que hay personas que no tienen una situación o un pedido, pero no quieren quedarse sin que alguien ore por ellos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, no sé si sucede aquí, pero yo estaba en la facultad y en la facultad en Estados Unidos una cosa que siempre hacían en las reuniones de oraciones es, yo tengo un pedido que no puedo decir qué es, oren por mí. Entonces, todos los miércoles orabas por 10 pedidos específicos y 25 no específicos, porque querían ser orados por esa persona, ¿no es cierto? Yo quiero que alguien ore por mí, entonces es algo no específico. Ahora, Pablo hace totalmente lo contrario acá. ¿Qué es lo que escucha Pablo? Pablo escucha que los hermanos en Colosas están bien. Han escuchado el Evangelio, están creciendo, están contentos. Miramos todo eso la semana pasada. El Evangelio había agarrado sus vidas con poder y ellos estaban cambiando cosas en su vida. Y Pablo, si va a seguir lo que hacemos nosotros con la reunión de oración, tendría que haber dicho, qué bueno que están bien, sigan así. ¿No es cierto? Que Dios los bendiga grandemente, sigan así. Avísenme cuando hay problemas, así puedo orar por ustedes. Pero no hace eso. Miren lo que hace. Versículo 9 dice, por esta razón también nosotros, desde el día que supimos, ¿qué cosa? Que han escuchado el Evangelio, que han creído, que están bien en el Señor, dice, no hemos cesado de orar por vosotros. Cuando estudié esto en estas semanas, esto es algo que nosotros no hacemos y que necesitamos hacer. No es el hecho de orar sin cesar, aunque la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Nos dice aquí que debemos orar, que ellos no habían cesado de orar. Debe ser algo que estamos haciendo todo el tiempo, orando a Dios. No es me tengo que arrodillar, no es tengo que buscar un lugar especial para estar con Dios a solas. Podés hacer eso, es bueno eso. Pero estoy en el colectivo, puedo orar a Dios. Estoy en mi trabajo, puedo orar a Dios. Estoy en cualquier situación donde estoy, puedo orar a Dios en ese momento. Y debemos orar constantemente. Pero el problema es que cuando nos ponemos a orar, ¿qué es lo que pedimos? Por fulano que tiene problemas. Y otra vez, no está mal eso. Dios nos dice que debemos orar el uno por el otro y debemos llevar esas peticiones al Señor para que Él cuide por nosotros. Pero Pablo dice, desde que escuché que ustedes estaban bien en el Señor, no he dejado de orar por ustedes. ¿Por qué hace eso? Porque Pablo entendía algo que nosotros muchas veces nos olvidamos. Satanás, si vos estás mal, Satanás está bien, está contento con que estés mal y tenés problemas y listo. Pero cuando vos estás fuerte espiritualmente, cuando vos estás queriendo vivir para el Señor, ¿saben lo que hace Satanás? No está contento. Y él trae pruebas y trae dificultades.
y está constantemente tratando de tirar abajo cualquier persona que está fuerte en el Señor. Y Pablo dice, yo sé lo que significa esto. Significa ustedes también, significa que hay una marca más grande en su espalda, porque Satanás quiere verlos derrotados, Satanás quiere que caigan. Entonces, desde que escuché que están bien en el Señor, cada vez que pienso en ustedes estoy orando. Vienen a mi mente cada oración que tengo y digo, Dios, seguí fortaleciéndolos, seguí obrando en sus vidas, seguí trabajando en sus vidas, porque lo van a necesitar. Tenían en su momento problemas y tribulaciones y luchas y pedidos como nosotros pedimos, sí, tenían eso. Pero Pablo no está enfocado en eso. Pablo dice, su vida espiritual está por recibir un golpe grande de parte de Satanás. Entonces voy a orar por ustedes y cada vez que los recuerdo, oro por ustedes. No es que Pablo estaba orando 24 horas sin cesar pensando en los colosenses, pero cada vez que él oraba se acordaba de ellos y decía, voy a orar por ellos. Ellos están por enfrentar una situación muy difícil. Y sabemos que están por enfrentar eso porque hay algo sucediendo fuera de las iglesias que estaba infiltrando la iglesia. Pero Pablo dice, sigo orando por ustedes para que ustedes, estando bien en el Señor, sigan fortalecidos en el Señor, sigan bien donde están. Hermanos, vamos a mirar la oración específicamente. Pero vos y yo necesitamos, todos los domingos hacemos pedidos. Y no quiero mirar la lista porque no es algo negativo, pero si miramos la lista son todos pedidos por necesidades que tenemos, ¿no es cierto? Pero hay un pedido que voy a agregar al boletín y necesitamos agregar nosotros. Por fortaleza en los hermanos, constante en el Señor. Y podemos orar el uno por el otro. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Y Pablo dice, están bien, estoy contento, estamos gozosos de que están bien. Prepárense básicamente. Y como les estoy diciendo prepárense, yo voy a ser su aliado en oración. Estoy lejos, pero voy a orar por ustedes porque sé que va a ser difícil. Sé que vienen los problemas y debemos nosotros aplicar esto y orar el uno por el otro, por fortaleza espiritual. Ahora, hay dos pedidos que hace Pablo cuando ora. Dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Versículo 9. Dice así, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Ahora es una oración bien pesada eso, vamos a mirarlo en detalle. Pero ¿qué es lo que está pidiendo? Una cosa oro por ustedes, dice Pablo, que sepan, que tengan conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es el pedido de Pablo. No es necesariamente que no tengas dificultades. No es necesariamente que todo esté bien, que todo sea color de rosa. ¿Saben por qué no pidió eso? Porque Dios no nos prometió nunca que iba a hacer una vida sin problemas. Hoy hay personas que predican, venía Jesús, venía Dios y tu vida va a ser placentera y va a ser todo color de rosas. ¿Y saben lo que hacen? Algunos creen eso y se acercan a la iglesia y después su vida va bien por una semana, por unos días, por unos meses quizás, y de repente vienen los problemas y dice, Dios, esto no es lo que me prometiste. Pero quiero decirles esto, Dios nunca prometió que iba a ser fácil. Es más, si vos mirás la palabra de Dios, va a haber tribulaciones, va a haber luchas, va a haber problemas. En el medio de todo eso Dios está. Ahora Pablo dice, no hemos cesado de orar por ustedes y lo que estamos rogando, lo que estamos pidiendo es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso era lo que más necesitaban. Pablo dice, tienen problemas, tienen luchas, pero lo que necesitan es saber lo que Dios dice. Es saber lo que Dios quiere de sus vidas. Necesitan saber la voluntad de Dios y necesitan llegar a un conocimiento para entenderlo. Ahora, la palabra acá, llenar, es la palabra plero y significa, es una palabra griega que significa llenar algo hasta la integridad. Y lo que está hablando es que si yo tengo un vaso y un vaso lo lleno todo de leche, hasta la parte de arriba de leche, significa que ya no hay lugar para nada más en ese vaso. ¿Por qué? Porque lo llené hasta todo lo que da de leche, de agua, de jugo, lo que sea, ¿no es cierto? Pero la idea es que Pablo dice, llenad tu vida, que sea lleno del conocimiento de Dios.
Para que algo esté lleno de una sola cosa, ¿qué necesita pasar? Necesita sacar otras cosas, ¿no es cierto? Para que una cosa esté lleno solamente de leche, pero tiene medio agua, y tiene un poco de jugo, y tiene tierra, y tiene otras cosas, bueno, necesita ser lavado, ¿no es cierto? Y después puesto leche. Pero ¿qué es lo que está hablando? Lo que está diciendo es, necesitas ir llenando tu vida, por ende, implícito está que necesitas estar sacando cosas de tu vida para que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo nos da una ilustración aquí con esta palabra, donde él está diciendo, constantemente vas a estar creciendo en tu conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios para tu vida. Y mientras estás creciendo en esa voluntad de Dios, vas a ir sacando cosas que no tienen sentido, sacando cosas que están interrumpiendo tu voluntad de Dios. Pero la palabra significa la ausencia de cualquier otra cosa. Esa es la idea. Entonces Pablo está diciendo, estamos orando que lo único que están pensando, el único conocimiento pleno que tienen es lo que quiere Dios para tu vida. Y esa es la oración que Pablo está haciendo por ellos. Ahora, la idea es estar llenos del conocimiento. La palabra conocimiento aquí es la palabra gnosis en griego, que es donde sacamos la palabra conocimiento. Pero acá es la palabra epignosis. Cuando agregas el epi, significa que es más fuerte aún el conocimiento. Y lo que está hablando es de un conocimiento profundo. Entonces Pablo está diciendo, estoy orando que ustedes tengan a full, lo único que está en tu mente es un conocimiento profundo, está enfatizándolo, conocimiento pleno, pleró, lleno, que eso sea lo único que estás pensando en un conocimiento pleno, profundo, de la voluntad de Dios. Dice que no haya nada que te distrae, que no haya nada que está tomando lugar en tu mente, en tu cabeza, sino que lo que más querés hacer, lo único en lo cual querés estar pensando es en el conocimiento de la voluntad de Dios. Otra cosa que tiene la palabra lleno aquí, que da la idea, y lo vemos y lo conocemos mucho por la palabra lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero la idea también de lleno, que es un sinónimo, es que le damos a esa cosa a la cual pensamos nuestro control total en nuestra vida. Entonces no está hablando solamente de tener eso en nuestra mente, sino que está hablando de ser dominado por eso que tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, hay muchas personas hoy que están dominados completamente con locura, ¿no? Algunas personas están dominados totalmente con dolor. Algunas personas están totalmente dominados por miedo, ¿no es cierto? Y vos ves hoy el mundo está dominado por algo que les marca en su vida. Y cuando vos lo ves, decís, lo único que piensa esa persona, lo único que le importa es o sacar ese miedo o cambiar ese miedo, pero lo único que puede pensar todo el tiempo, lo que lo domina, lo que lo controla en su pensamiento, es ese miedo, es ese dolor, es esa locura. Y Pablo está diciendo, así debe ser la mente del creyente, pero en el Espíritu Santo, en fe. Específicamente en este versículo, la voluntad de Dios. Lo que debe marcar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón, es no solamente crecer en nuestro conocimiento de Dios, ser lleno de nuestro conocimiento, sino de dejar que Dios nos controle por medio del conocimiento en su voluntad. La palabra indica conocerle más, pensar en él más, que sea lo único que está en tu mente, pero también eso controla tu vida. Es lo que la palabra indica. En 1 Corintios 1, versículo 5, dice, estoy yendo a la palabra gnosis, pero en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Perdón, algo que no dije acá. Lo que es importante acá es que algunos dicen, yo no voy a llegar nunca a tener ese conocimiento de Dios para que Él controle mi vida. Y Pablo está diciendo, ya debe ser parte de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando creíste en el Evangelio,
El resultado tiene que ser crecer en conocimiento de la voluntad de Dios. No es si podés crecer en tu conocimiento, si podés dejar que controle. Había alguien hace poco, hace unos años atrás, pero personas que vienen y dicen, escuché el Evangelio, algunos me dijeron que han creído, y después lo primero que me dicen es, pero yo no puedo vivir como Pablo. Y me dicen, pero yo no puedo vivir como usted, pastor. Yo no puedo vivir como estos cristianos que han vivido por años. Yo no puedo. Hay cosas en mi vida que no puedo cambiar. Hay cosas donde yo lucho con esto y yo no sé cómo hacen las otras personas, pero yo no puedo. No puedo tener control sobre eso. No puedo luchar con este pecado y dejarlo de lado. Pablo dice, esta es la oración. Que sean controlados por la voluntad de Dios, que sean llenos de la voluntad de Dios, y como resultado vas a dejar esas cosas de lado. Y antes de que vos digas, ¿cómo voy a hacer eso? Me parece imposible. Dios dice, ya está. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando vos creíste, pasaste a ser regenerado, pasaste a ser semilla de Dios, pasaste a tener el control del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué hace? Va trabajando en tu vida y controlando esas cosas que vos antes no podías decir que no, hoy podés empezar a decir que no. Ahora, esto no es algo que sucede automático, no es que decís, hoy ya no peco. Pero sí hay un proceso en tu vida donde ahora podés ser lleno y eso puede controlar tu vida y tu conocimiento y como resultado vas a agradar al Señor, que vamos a ver en un momento. 1 Corintios 1:5 dice, ustedes ya han sido enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento. Ya tienen todo lo que necesitan. En Colosenses 2:3 está hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No necesitamos otra cosa. No estoy diciendo si estás en la escuela que no estudies otros libros, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de cosas aquí de la palabra de Dios, lo que necesitamos es conocimiento en Cristo, conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida. Y tengo esa oportunidad o tengo esa habilidad de entenderlo, de conocerle. Es un proceso. Cuando estaba muerto en mi vida espiritual no podía conocerle. Pero hoy puedo conocerle y puedo crecer. Y ese es un resultado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Otro versículo, Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Lo que está diciendo es, no abunda el amor como vos querés que abunde, conocimiento, o sea, el amor abunda en el conocimiento que va sacando la palabra de Dios y va creciendo tu amor de acuerdo a la palabra de Dios. El conocimiento verdadero. Y un último versículo, Filemón, versículo 6, dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Hay un conocimiento que debemos ir creciendo y aprendiendo. Y quiero decirles esto, hace ya casi 40 años que soy creyente y estudio la palabra de Dios, lo leo una vez por lo menos a diario. Estoy todo el día leyendo, sería bueno para mí, pero una vez al año estoy leyendo la palabra de Dios y aprendo cosas nuevas todo el tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no he llegado al conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que el resto de tu vida podés estudiar y vas a seguir aprendiendo cosas porque Dios es tan grande. Sin embargo, debes estar en ese proceso. Debes estar descubriendo, conociendo, creciendo en la voluntad de Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, no es solamente conocer a Cristo o conocer de Dios o de Cristo, sino que específicamente acá es para conocer su voluntad. ¿Saben cómo se hace eso? Lo decimos siempre, siempre levanto mi Biblia, la muestro así, está acá. No está en la tele, no lo tienen en Netflix, no lo tienen en el Instagram, no lo tienen en el TikTok, no lo tienen en cualquier app que usas, no lo tienen en tu teléfono capaz que está la Biblia, ¿no? Está en la palabra de Dios. No estoy diciendo que esas cosas están mal en sí,
pero malgastamos mucho tiempo en esas cosas en vez de en lo que nos da el conocimiento de la voluntad de Dios. Debo abrir la Biblia, debo estudiar la Biblia, debo meditar sobre la palabra de Dios, debo crecer en lo que yo conozco de Dios, en la voluntad de Dios, y cada día voy creciendo más y más y más y más. Y mientras más voy conociendo la voluntad de Dios, más me controla. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber cambios en mi vida. Estoy leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, veo que Dios dice esto está mal y debe haber resultados en mi vida donde yo respondo y digo eso está mal, ya no lo voy a hacer. Estoy creciendo en lo que Dios quiere y estoy siendo controlado por lo que Dios quiere, entonces va a haber una obediencia implícita a la voluntad de Dios en mi vida. Y después nos dice dos palabras ahí al final. Dice, y de rogar que seáis llenos del conocimiento, versículo 9, de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. La palabra sabiduría es la palabra sofía en griego, y es un término amplio, pero significa la capacidad de recopilar o organizar concisamente los principios. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo estoy estudiando la Biblia y Pablo está diciendo, no quiero que leas la Biblia nomás, sino que quiero que conozcas a Dios, quiero que conozcas la voluntad de Dios. Y mientras vas leyendo quién es Dios, tu mente con sabiduría va entendiendo los principios bíblicos para tu vida. Eso es lo que está hablando. Entonces, no está diciendo, tenés que ser sabio para estudiar la palabra de Dios. No, está diciendo, cuanto más estudio, más sabiduría voy a tener al respecto. Entonces, voy a tener principios en mi vida que son bíblicos. ¿Y saben con qué te va a ayudar eso? Con cualquier decisión que vas a tomar. Tanto en el trabajo, en la escuela, en tu vida, en tu familia. Van a haber decisiones o van a haber cosas que suceden que vienen de esa sabiduría que has buscado o encontrado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque has organizado principios de la Biblia. Es un entendimiento. Esto es lo que Dios quiere y lo vas entendiendo y lo vas preparando en tu mente. Estás estudiando la palabra con sabiduría. La segunda palabra está allí y dice, y comprensión espiritual. La palabra es sunesis, significa comprensión espiritual. Pero la idea es que es la capacidad de tomar esos principios aprendidos. ¿Cuándo los aprendiste? Con la sabiduría. Aprendiste esos principios y es de tomar la capacidad de tomar eso y aplicar la verdad que has aprendido a tu vida. Entonces lo que Pablo está diciendo acá, estamos orando que estudien la palabra de Dios, que tengan un conocimiento en la voluntad de Dios y que puedan entenderlo, ir procesándolo y que lo apliquen. Eso es lo que está diciendo. ¿Saben por qué es importante esas últimas dos palabras? Porque hay muchas personas que tienen conocimiento de lo que dice la Biblia. Es más, les diría esto, los críticos más grandes de la Biblia, totalmente inconversos, falsos maestros, personas que han dedicado su vida a estudiar la Biblia, tienen un gran conocimiento de la Biblia. El problema que tienen es que no lo han aplicado. Ven el mensaje del Evangelio, lo ven, lo estudian, dicen eso es locura. O lo ven, lo estudian, lo entienden hasta cierto punto, pero dicen yo no voy a creer algo así. ¿Por qué? Porque no es suficiente tener el conocimiento. Pablo dice, no quiero que leas la Biblia y que me digas leí la Biblia. No es suficiente leer la Biblia en un año. Hay mucha gente que lo lee, pero si vos no estás aplicando las verdades de la Biblia, si vos no estás tomando eso que estás leyendo y aplicándolo a tu vida, entonces realmente no estás haciendo lo que Pablo está diciendo aquí. No vas a crecer, no vas a ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo que Pablo está hablando acá es que yo quiero conocer a Dios y voy a estudiar la palabra de Dios y eso va a ir llenando mi mente y va a ser lo único que me preocupa en mi vida, es conocer más a Dios y voy a empezar a aprender cosas que no sabía antes. Quizás lo veo en los hermanos y digo, ¿por qué reaccionan así? Pero vas a ir entendiéndolo y aprendiéndolo por tu propia cuenta y en un momento vas a decir, tengo todo este conocimiento y podés decidir si con ese conocimiento decís,
Gracias Dios, ya tengo este conocimiento, voy a seguir con mi vida como estaba, pero tengo el conocimiento de quién es Dios. O tomas todo ese conocimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho y lo que vos estás estudiando cada día y decís, necesito aplicarlo. Porque Pablo no estaba orando solamente para que conozcan la voluntad de Dios, él estaba orando para que conozcan, estén metidos, sean controlados por eso y que sea aplicable a sus vidas y que cuando anden en la vida espiritual se note, ellos conocen a Dios. Y Pablo no dice, esto es algo que podés hacer sí o no. Él lo toma como algo que es natural de una persona que conoce a Cristo como su Salvador. Debe haber un deseo natural de conocer a Dios. Ahora, significa, algunas personas, hay una mosca, perdón, que está dando vuelta acá y me está volviendo loco, pero algunas personas piensan, o sea, voy a conocer a Dios hasta cierto punto, un poquito. Algunos lo hacen porque saben que no quieren cambiar su vida. Pablo está diciendo, hermanos, desde que escuché que ustedes han escuchado el Evangelio y han creído y están tomando buenas decisiones, desde que escuché eso, estoy orando constantemente por ustedes. No que todo les vaya bien, sino que su prioridad sea buscar, crecer en el control de lo que Dios quiere para tu vida. Crecer en el conocimiento de lo que Dios quiere. Y como resultado de crecer en Dios, va a haber una aplicación a la vida de lo que Dios quiere para tu corazón. Ahora, todos nosotros estamos en diferentes niveles de ese proceso. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, no estás en este proceso. Todavía no puede pasar esto, porque necesitas, el primer paso es conocimiento de lo que hizo Cristo por vos, que murió en la cruz por tus pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y si crees eso, serás salvo. Entonces, si no has creído en Cristo, no estás en este proceso, pero si has creído en Cristo como tu Salvador, estás en algún lugar de este proceso. El proceso sigue hasta que seamos como Cristo. Algunos están tomando pasos de bebé espiritual, donde apenas están entendiendo algunas de las verdades de la palabra de Dios. Y debe haber decisiones, debe haber aplicación a tu vida, aún en el paso donde estás. Hay algunos que tienen años y debe haber aplicación a tu vida en esas cosas, en ese tiempo donde estás. Hay algunos de nosotros que tenemos conocimiento de la palabra de Dios y en algún momento tomamos decisiones y hay algunos que están estancados, que dicen, ya no quiero tomar esa decisión, ya no quiero aplicar, sé lo que dice Dios, sé que lo que estoy haciendo está mal, sé que no estoy buscando la voluntad de Dios en mi vida, sé porque tengo el conocimiento de eso. Pero como no estoy lleno con ese conocimiento, como no estoy controlado por ese conocimiento, como no estoy dispuesto a dejar que me controle y aplicarlo, estoy estancado. Si estás en esa situación, arregla cuentas con el Señor. Porque Pablo lo que está diciendo es, el creyente, no importa el proceso en donde estás, pero la vida espiritual debe ser de esta manera. Crezco, conozco más a Dios, permito que Él me controle, tomo esos principios en mi cabeza y los voy mirando y la aplicación sale naturalmente en mi vida. Por ende, cuando estoy pecando en mi vida y veo que la Biblia me dice, eso es pecado, quizás la primera vez lo ignoro, quizás la segunda vez digo, es pecado, Dios ya no es, y empezás a luchar con eso. Y la tercera vez decís, sí, tenés razón, Dios. Voy a dejar ese pecado. Quizás es la vez número 20, quizás no es la tercera, quizás ya lo has hecho decenas de veces. No importa eso en sí, lo que importa es que el creyente no debe estar estancado, sino que constantemente debemos estar creciendo en la palabra de Dios, siendo lleno y controlado por el Espíritu Santo, por el conocimiento de la palabra de Dios, y el resultado debe ser en aplicación de la palabra de Dios. Pablo dice, esto es lo que estoy orando por ustedes. Que conozcan la verdad de Dios, que vean los principios de Dios y que los conviertan en realidades aplicables. Y el resultado es que se produzcan cambios en sus vidas. Esa es la segunda cosa que él oraba. Él oraba, dice, oro que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Oro que hayan fruto, haya cambio en sus vidas. ¿Por qué? Él no está pidiendo nada raro.
Él está pidiendo algo que es natural de una persona que conoce a Cristo como tu Salvador. Si vos conocés a Cristo como tu Salvador, naturalmente debe haber algo de deseo de conocer a Dios. Ahora la pregunta es esta: si no hay un deseo de conocer a Dios, tenés que preguntarte por qué. Puede ser que no conoces a Cristo como tu Salvador, que pensás que lo hiciste, que hiciste una oración, pensás que creíste, pero que no sos salvo. Puede ser eso. Y a veces es eso. Normalmente no es eso. Normalmente es, hay pecado en tu vida y no estás dispuesto a entregárselo a Dios. Estás contento con ese pecado. Y normalmente decís o justificás o buscás otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Estás como, no quiero leer la palabra de Dios porque yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Y si leo la palabra de Dios, quizás el Espíritu Santo me da convicción de pecado. Y no quiero tratar con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos la palabra de Dios y decimos, sí, pastor, el domingo 1 hora es suficiente para mí en la semana. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a tratar con ese pecado. Pablo lo que está diciendo es, necesitan tratar con ese pecado, necesitas tratar con la voluntad de Dios, ver lo que es y debe haber fruto, debe haber cambio en tu vida. Ahora, ¿qué cambios? Versículo 10. Versículo 10 acá dice, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Estoy orando, toda esta voluntad. ¿Para qué? Este es el propósito. Esto es lo que debe suceder naturalmente. No tengo que decirles que hagan estas cosas. Esto debe suceder si haces el versículo 9. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Rápidamente vamos a pasar por esto, pero vamos a ver 4 beneficios para tu vida que suceden naturalmente de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. La primera es que andéis como es digno del Señor. Entonces, vas a andar digno del Señor y agradarle en todo. Vemos ahí en el versículo 10, dice, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La idea acá de andar es la palabra caminar, realmente. Y la Biblia menciona mucho la palabra caminar, y cuando habla de caminar, lo que está hablando es de tu día a día. Está hablando de tu día a día. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que para que tu día a día sea de una manera digna para el Señor, que sea de una manera que le agrada en todo. Ahora, a veces tenemos la tendencia, y lo mencionamos varias veces, de que el domingo andamos como le agrada al Señor, ¿no es cierto? El domingo, a veces, inclusive hoy hacemos, el domingo a la mañana. Señor, desde el momento que me levanto hasta el mediodía, voy a andar como te agrada, porque tengo que ir a estar con los hermanos, ¿no? Y el resto del domingo, ya está, Señor, no me pidas más, ¿no? Pero Pablo está hablando acá de que esto debe ser algo a diario en tu vida, que andás como Dios quiere, agradándole en todo. Entonces, el resultado de tener el buen conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad del Señor, y aplicándolo, va a hacer que tu día a día, que tu lunes, sea para agradar a Dios. Que tu día martes sea para andar de una manera digna. Que tu día miércoles sea para agradar a Dios. Jueves, viernes, sábado y domingo, todo el día. Y empezás otra vez el lunes y el martes y el miércoles. Y todos los días, Pablo está diciendo, Dios ha hecho una obra en vos, crece en eso y el resultado va a ser que vas a agradar a Dios con tu vida. Ahora algunos, y ya mencionamos esto un poco, pero algunos dicen, qué difícil. Me cuesta ser agradable a Dios los domingos. Señor, ¿cómo voy a hacer todos los días? Algunos te dicen, no sé si puedo. Otra vez, 1 Tesalonicenses 2:12. Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Pablo no dice nunca si querés ser digno de Dios. Él dice, un creyente puede vivir una manera digna que le agrada a Dios y debe andar así.
No tenemos esa opción. No es algo que vos y yo decidimos. Esto es lo que estamos decidiendo. Si vamos a estudiar la palabra de Dios y dejar que Él me controle y que salga en aplicación, o si voy a saber lo que dice Dios, pero decido no reaccionar a eso, decido ignorarlo, decido vivir mi vida fuera de la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, él está en la cárcel, os ruego que viváis una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Está en la cárcel y les dice: vivan de acuerdo a lo que Dios los llamó. Dios dice: vos sos santo. Dios dice: vos sos un hijo de Dios. Dios dice: sos perdonado. Dios dice: sos amado, sos adoptado por Dios. Viví de acuerdo a lo que sos. Pablo no nos da la opción de decir: bueno, sí, quizás algún día. No, él dice: viví de esta manera. Y la palabra digna significa eso, significa dejar que su práctica coincida con su posición. ¿No es cierto? Si yo soy un hijo de Dios, eso debe ser evidente en mi vida. No los domingos, aunque los domingos también, de lunes a lunes. 24 horas, 7 días a la semana, soy hijo de Dios. Pero mi vida, la palabra digna, la idea es que sea evidente que soy hijo de Dios. Ahora, no somos perfectos. Sabemos que pecamos, sabemos que luchamos con el pecado, pero no debe ser un hábito en nuestra vida. Debe haber luchas constantes para seguir creciendo y vivir para Dios. Te pregunto, y vamos a seguir al próximo: ¿andás como es digno de Dios? ¿Agradás a Dios en todo? Y vos decís: bueno, ¿cómo voy a agradar a Dios en todo? Es muy difícil. Bueno, Pablo nos dice: si andás de acuerdo a la palabra de Dios y estás lleno de la palabra de Dios, y tomás la palabra de Dios y vas aprendiendo los principios y los aplicás a tu vida, el resultado es que día a día vas a estar cambiando para la gloria de Dios. ¿Y saben qué otra cosa? Vas a agradar a Dios en tu vida. Porque Él quiere lo mejor para vos, y lo mejor que Él dice es andar de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Buscás agradar a Dios en tu vida? Segunda cosa, vamos a ir más rápido, pero dando fruto. Versículo 10 dice: agradándole todo, y después dice: dando fruto en toda buena obra. Dando fruto, la palabra acá, fruto, pensaba en Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, está hablando de alguien que está meditando en la palabra de Dios, dice: en la ley del Señor está su deleite, su deseo, su gozo, y en su ley medita de día y de noche. Y va a ser como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. ¿Qué nos está dando acá? Es una ilustración del creyente que está creciendo en la palabra de Dios. Es un árbol que recibe el agua que necesita, recibe los nutrientes que necesita, y ¿saben lo que pasa? No muere, no se marchita su hoja, sino que se hace fuerte y prospera. Ahora, no está prometiendo acá que todo va a estar bien. No está prometiendo que no va a haber problemas. Está diciendo que el árbol fuerte que recibe los nutrientes y las cosas que necesita de la palabra de Dios va a tener fruto. Porque eso es algo natural. Va a tener fruto que agrada a Dios. En este caso dice: fruto en toda buena obra. Ahora es interesante, nosotros no hacemos buenas obras para que Dios nos acepte. No, Cristo nos aceptó siendo pecadores porque Él murió por nuestros pecados, y el resultado de haber creído en Él es que ahora crezco en la palabra de Dios, y el resultado es que voy a hacer buenas obras. Va a haber algo natural que sale de mi vida. Mirábamos la semana pasada que va a haber amor por los hermanos. ¿Cómo sale eso? Bueno, Dios me dio un corazón, pero va surgiendo, va saliendo de un corazón que va creciendo en la palabra de Dios. Y cuanto más crezco y soy controlado, más voy a poder amar a mis hermanos. Y Pablo está diciendo: el fruto que va a salir de tu vida es que va a haber buenas obras hacia tus hermanos. Va a haber buenas obras que vas a hacer hacia otras personas. Puede ser buena obra de compartir el evangelio con alguien que no conoce a Cristo.
Puede ser un fruto de alabar a Dios con tu vida. Puede ser un fruto de ofrendar, porque ofrendamos para adorar a Dios. Puede ser un fruto de un montón de cosas. Puede ser el fruto de una vida recta para el Señor. Pero ¿saben lo que va a pasar? No importa lo que pase. Si vos sos controlado por la palabra de Dios, va a haber fruto en tu vida. Ahora te pregunto esto. ¿Hay fruto en tu vida? La tercera cosa es que vas a crecer en madurez y fortaleza. Miren el final del versículo 10, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y versículo 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Ahora es interesante, ahí dice creciendo en el conocimiento de Dios y decís, está diciendo lo mismo, pero realmente las palabras son diferentes y está hablando de crecer espiritualmente en madurez. Tengo el conocimiento de Dios porque estoy aprendiendo, estoy siendo cambiado, estoy siendo lleno del conocimiento de lo que Dios dice para mí. Pero cuanto más estoy haciendo eso, voy a ir creciendo. Y la idea que Él está haciendo ahí es que vas a estar madurando espiritualmente. Vas a tomar decisiones que algún día vas a decir, hace 2, 3 años atrás nunca hubiese decidido algo así. Pero hoy, después de que Dios me sigue mostrando en su palabra y sigo aplicando y estoy siendo controlado, mira cómo reaccioné ahora. Y es más, a veces haces eso y te sorprendes del cambio que hay en tu vida. Eso es lo que está hablando Pablo acá. Va a haber crecimiento, madurez espiritual en tu vida cuando aplicas estas verdades. El resultado es madurez espiritual. Madurez espiritual no viene por ser mayor. No viene por tener años de vida espiritual tampoco. Podés tener 60, 80 años de cristiano. No significa que sos maduro espiritualmente porque no viene por eso. La madurez espiritual viene por estudiar la palabra de Dios, por aplicar las verdades, por ser lleno, y vas a ir creciendo. Y dice, no termina ahí, dice, sino que también fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Es interesante el tiempo acá del verbo, es un participio, y la palabra fortalecido es un participio presente. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que significa es que es una acción continua. No es que vos aceptaste a Cristo y Dios te dio un poder y dice, bueno, Andrés, acá está tu poder, que Dios te acompañe el resto de tu vida. No es que Dios hace eso. ¿Qué es lo que hace? Dios dice, te da poder. ¿Poder para qué? Para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades, para poder enfrentar el pecado en tu vida y estudiar la palabra de Dios, y te va a dar poder para hacer, te va a fortalecer constantemente. No nos da un empujón al principio y dice, suerte con tu vida. No, constantemente Él nos da fuerza cuando hay momentos difíciles. Y hay momentos difíciles. Dios dice, te doy poder para enfrentarlo. Te fortalece en todo poder según la potencia de su gloria. Pablo enfrentó un montón de cosas, pero acá nos dice, ¿hasta cuándo va a hacer eso? Mientras crecemos y somos fortalecidos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, esto no es algo que, lo hago ahora y ya está. Esto es algo constantemente. Y mientras más estudiamos la palabra de Dios, vamos a ir creciendo y vamos a ser fortalecidos por Él. Efesios 3:16, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Acá habla del Espíritu Santo en Efesios. El Espíritu Santo vino a nuestra vida cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Él viene a reinar, a vivir en nuestra vida. Y Dios nos da poder a diario para enfrentar los problemas, para poder vivir de acuerdo a como Él quiere, para poder andar como Él es digno. Pero si vos estás ignorando la palabra de Dios y estás ignorando lo que Dios quiere para tu vida y decís, bueno, no me importa, entonces no vas a recibir poder. Es más, vas a andar como alguien muy deshidratado o mal, sin poder.
Porque Pablo dice, el resultado de estar haciendo todo esto es que vas a recibir poder constante de Dios para tu vida. Y la última cosa, obtendrás gozo. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Dónde está Pablo en este momento? Bueno, en este momento está en el cielo. En el momento que está escribiendo la iglesia de Colosas, está en la cárcel, ¿no es cierto? Ahora, siempre digo esto y lo pienso yo porque yo no querría estar en la cárcel y no sé cómo reaccionaría. Pero yo creo que lo primero que haría cuando estoy en la cárcel es decir, Dios, estoy acá en la cárcel, ¿cuándo me vas a sacar? ¿No es cierto? No quiero estar viviendo esta prueba. No quiero estar viviendo esta dificultad. Y creo que si vos sos como yo, vas a estar igual, vas a estar como, ni quiero estar cerca a la cárcel, y no sé por qué estás en la cárcel, Andrés, pero ni quiero estar al lado tuyo por la duda. ¿No? No queremos ir a la cárcel, no queremos sufrir de esa manera. Pablo está en la cárcel. Y él lo que nos está diciendo es que cuando creces en la palabra de Dios y Él domina toda tu vida, tu forma de pensar, los principios de la Biblia, ¿saben qué? A Pablo esos principios los llevaron a la cárcel. ¿Por qué? Porque él tenía que predicar el Evangelio. Él estaba contento ahí. Voy a decirles esto, estaba gozoso. Pero no era un lugar donde él quería estar. Él estaba allí porque siguió la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice acá? Pero él, probablemente compartiendo de su propia vida, dice, obtener perseverancia, paciencia, y realmente son sinónimos, pero la idea es que aprende a estar en esos momentos difíciles, a confiar en Dios. No es lo ideal, no es lo que él quería, pero en el medio de esa tribulación aprende a descansar en Dios. Tiene paciencia donde descansa en Dios. Dios dijo, esto es lo que va a suceder. Si sos un hijo mío y comunicás el Evangelio, el mundo te va a odiar. Van a haber problemas, van a haber dificultades. Y Pablo dice, pero vas a tener paciencia, vas a tener perseverancia. ¿Por qué? Porque vos decís, estoy estudiando la palabra de Dios, Dios me dijo que van a venir problemas por vivir para Él. Dios me dijo que va a ser difícil si yo vivo como un creyente, porque el mundo no va a estar contento. Y eso que es difícil, en algunos lugares del mundo perdés tu vida. En otros lugares del mundo podés perder un trabajo, podés perder amistades, podés perder familiares. En el medio de todo eso, Dios sigue obrando en nuestras vidas y nos da paciencia, nos enseña paciencia, nos enseña a perseverar, pero lo más importante de todo es esa última frase, dice, con gozo. Qué interesante, ¿no? Hoy el mundo busca no tener problemas. Hoy hay muchos religiosos y hay religiosos que enseñan, podés venir a Dios y ya no tener problemas. Y Pablo no está diciendo no va a haber problemas, sino que le está diciendo prepárense. Vienen los problemas. Si vas a vivir como a Dios le agrada, si vas a vivir de esa manera, ¿saben lo que va a haber? Problemas. Pero en el medio de esos problemas podés decir, Señor, entiendo que esto viene de tu mano, ayúdame a tener paciencia, pero no importa cómo lo solucionas a esto, confío que lo vas a solucionar, pero no sé cómo lo vas a hacer, pero en el medio de toda esa prueba vos podés decir, Dios está obrando en mi vida con gozo. Ahora, gozo no significa estoy con una sonrisa todo el día, está todo bien. Me chocaron el auto, me hicieron moco y tengo problemas de espalda, de cuello, de pierna. ¡Ay, qué contento que estoy! Algunos piensan que es así. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo, estoy enfrentando estos problemas, pero yo tengo un Dios. ¿Saben qué? Lo conozco a Dios tanto porque estoy creciendo en la palabra de Dios y estoy pensando en Él y estoy lleno y estoy controlado por Él y Dios me promete que todo va a estar bien, que está usando estas cosas para mi bien y yo le creo. Entonces yo estoy en esta prueba. ¿Es difícil? Sí. Ninguno dijo qué lindo estar en una prueba, nunca. Pero en el medio de esa prueba podés estar con gozo diciendo, Dios, yo sé que esto viene de tu mano.
y voy a confiar que esto viene de tu mano. Y no me gusta, pero confío que viene de tu mano y podés tener gozo en la prueba, en la tribulación. No es decir, Dios me está probando, pero yo voy a perseverar. ¡Qué dolor que estoy enfrentando! Oren por mí, hermanos, porque la verdad no es eso. Es decir, Dios está haciendo algo grandioso en mi vida. No lo entiendo. No sé cuál es el propósito principal, pero sé que Dios tiene todo en su control, en su perfecto plan. No es divertido, no es fácil, pero sé que Dios lo tiene bajo su control. Oren por mí, hermanos, que mantenga el gozo durante esta prueba. Muy diferente. Y Pablo está diciendo, eso no sucede de un día a otro. Eso sucede cuando estudio la palabra de Dios. Dejo que me controle, llene mi mente, me controla, lo aplico a mi vida. Y voy agradando a Dios, y voy creciendo en la palabra de Dios. Voy madurando mientras tomo decisiones y veo fruto espiritual en mi vida de lo que Dios hizo. Y el resultado, al final de todo, realmente durante, pero al final del todo vas a mirar y decir, qué problemas y dificultades que viví en mi vida, pero ¿sabes qué? En el medio de todas esas, pude descansar en Dios de una manera gozosa porque Dios tenía el control de mi vida. Hay veces que hay personas en el mundo que enfrentan problemas y hay veces que los cristianos enfrentan problemas. Y saben, a veces dicen, ¿cómo podés estar tan contento o tranquilo en el medio de esta prueba? Y la diferencia es que confiamos en Dios. La prueba es la misma, es igual de difícil, a veces más. Pero podés confiar en que Dios tiene lo mejor para tu vida. El resultado es gozo. Escuchen eso. No es solución a tus problemas. Es gozo en el medio de tus problemas. No es Dios va a solucionar estas cosas, no te preocupes más. Estas cosas van a seguir y seguir y seguir. En el medio de todas esas, Dios sigue siendo Dios y te ama y te cuida y promete que te va a fortalecer en el medio de esa situación. Con gozo. Entonces, hermanos, esta era la oración para los hermanos en Colosenses. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que venía una lucha. Y esta es la primera parte de la oración, la semana que viene vamos a mirar la otra, pero Pablo le dice, estoy orando por ustedes. No tienen pedidos necesariamente, pero voy a orar por ustedes para que sigan siendo llenos del conocimiento de la palabra de Dios, que sigan la voluntad de Dios, que apliquen las verdades, que vivan como Dios quiere que vivan, que sean gozosos en el medio de los problemas, para la gloria de Dios. Y eso es la oración que vos y yo debemos tener por nuestra vida, y buscar, y por el uno al otro. Debemos estar orando, que cada uno de nosotros esté creciendo en la palabra de Dios, que querramos andar dignamente en la palabra de Dios. Pero no es solamente andar o desearlo, es estudiar la palabra de Dios, dejar que moldee nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón, y confiar en Él. Entonces te pregunto, para terminar, ¿estás creciendo en la palabra de Dios? Quizás tengo que empezar un poquito antes. ¿Estás abriendo la palabra de Dios para estudiarla? ¿Estás creciendo en la palabra de Dios? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto? ¿Ves cambios en tu vida? ¿Ves cosas que antes no te molestaban, que ahora te molestan porque los ves en la palabra de Dios y decís, eso está mal, necesito arreglar eso? ¿Hay fruto de que la palabra de Dios está moldeando tu vida, está cambiando tu vida? ¿Estás gozoso en las pruebas? No estoy diciendo una sonrisa, pero sí el decir, Dios está en control. ¿Estás gozoso cuando enfrentas problemas, pruebas, dificultades? Va a haber problemas, va a haber dificultades. Ninguno les gusta esas cosas. Pero Dios en el medio de todo eso está obrando en nuestras vidas. ¿Tenés gozo en el medio de los problemas? Vamos a orar.
Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en ella encontramos tu voluntad. Y Señor, sabemos que tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas porque están los parámetros que tú quieres, que nos beneficia a nosotros, que nos bendice a nosotros, que nos ayuda a realmente vivir una vida plena aquí, adorándote a ti y viviendo para ti. Señor, te pido que obres en nuestro corazón, que esto no sea simplemente una oración para cada uno de nosotros, sino que sea el deseo de nuestras vidas, vivir para ti, buscar crecer en tu voluntad, ser controlado por tu palabra, buscar agradarte en todo, buscar dar fruto espiritual, buscar tener gozo en el medio de los problemas. Señor, ayúdanos porque sabemos que no es fácil. Señor, ayúdanos a crecer, a tener el deseo de ser controlado por ti, con el único propósito es de agradarte a ti, de vivir para ti, de darte gloria a ti. Y que eso sea el deseo de nuestro corazón. Pedimos todo esto, te agradecemos por tu palabra y la verdad que encontramos allí. En el nombre del Señor Jesús. Amén.